Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la prestación de servicios por terceros. ¿Qué es esto? Vamos a hablarlo como a grosso modo. Es una figura de la tercerialización o el outsourcing. Consiste en transferir a terceros ciertas actividades complementarias para el desarrollo de la actividad empresarial. Digamos que una de las principales motivaciones para realizar la tercerización laboral es que esta facilita aumentos transitorios en la fuerza de trabajo ante expansiones no permanentes en la actividad económica de las empresas, las cuales pueden variar dependiendo de la época del año o ciclo económico. ¿Qué entienden en esa parte, muchachos? ¿Qué nos da a entender para qué sirve la tercerialización? La tercerización. Tercerización. ¿Aló? Hola. Sí, ahí te escuchamos. La tercerización. Sí. Sé que de pronto no intervenga, digamos, el empleado y el empleador, sino sea un tercero o alguien externo. Sí, también muy bien. Pero en ese caso, él nos Normalmente, dice, sí, Juan José. normalmente es cuando, por ejemplo, le envían un ejemplo, un trabajo de diseño que se lo envían a hacer una empresa. La empresa puede que haga todo el tema y digamos que sea la primera parte en la cual tiene, digamos que la labor de hacer el trabajo, pero digamos que hay cosas que ellos no hacen, por ejemplo, no sé, un cartograma, algo así, y se lo envían a otra empresa externa o una persona externa. Ese sería el tercero, ¿no? Ajá, bien. En este caso, muchachos, también cuando nos dice, una de las principales motivaciones para realizar tercerización laboral es que esta facilita aumentos transitorios en la fuerza de trabajo ante expansiones no permanentes en la actividad económica de las empresas. O sea que, por ejemplo, en diciembre, todos saben que hay muchos negocios que por época necesitan más personal y no se le necesita hacer a veces un contrato muy formal. Pues se contrata ese personal por medio de un outsourcing o otra empresa que preste los servicios. Entonces, ellos se cubren mucho en salud en esa parte porque no tienen que pagar la liquidación, no tienen que pagar varias cosas. Entonces, lo de ley, eso lo hace ya la empresa que está, que está ejerciendo la tercerialización laboral. Bien. Otras ventajas más significativas de tercerizar algunas labores está relacionada con que las empresas pueden concentrarse en el desarrollo de su actividad principal, cediendo la ejecución de labores de las áreas de apoyo en cabeza de otras compañías que pueden prestar estos servicios con una mayor escala, eficiencia en precios y calidad. De esta forma, la empresa puede especializarse y concentrar su atención en el desarrollo de las funciones esenciales para su negocio, aumentando su eficiencia y competencia en el mercado. ¿Qué ustedes, por ejemplo, qué ejemplo o dónde han conocido, por ejemplo, de un ejemplo de alguna empresa que tercerice sus labores? ¿O de qué área, por ejemplo? En los estadios, las personas de logística que están ahí no trabajan directamente por ejemplo, con el estadio o con eso, sino que son tercerizados. Una Muy empresa bien. externa también En el SENA, los contratistas. mira, las empresas de servicios, de aseo. Muy bien. Las personas de servicios generales, ¿no? Se han dado cuenta que muchas veces no pertenecen directamente a la empresa, sino que están contratadas por medio de otra empresa. Sí, señor. Bueno, también en las aerolíneas, sobre todo Avianca, también estaba haciendo eso mucho. En Avianca, por ejemplo, una empresa aparte se encargaba de los alimentos, una empresa aparte se encargaba
que era envía es que no, ese, ¿cómo es que llama la de le que envía la carga de Avianca? ¿Cómo así? Deprisa, ¿cierto? Deprisa es la empresa, es una filial de Avianca que es la que entrega los encomiendas, bueno, lo que comandes. Los funcionarios de ahí también son terciarizados, pertenecen a otra rama. Una tercera razón que tradicionalmente ha tenido que ver con la decisión de tercerizar es la reducción de costos de operación. En algunas ocasiones, la obtención de ciertos recursos para algunas empresas implica grandes esfuerzos y costos que muchas veces no se justifican. Ventajas adicionales están asociadas a una mayor flexibilidad para ajustarse a los cambios del mercado y del entorno empresarial, a la posibilidad de tener acceso a nuevas herramientas tecnológicas y capacidades de acción, dada la especialización de los proveedores de servicios y a un aumento en la calidad del servicio. Acá en Colombia, muchachos, está prohibida la intermediación laboral por parte de empresas o entidades que no tienen autorización para ello. El Ministerio de Trabajo autoriza las entidades que pueden dedicarse a la intermediación laboral y es una actividad de dedicación exclusiva a las empresas de servicios temporales que son las únicas con las que tienen la facultad de suministrar personal a terceros contratantes. Regálame un momentico, muchachos, por favor. Listo, entonces decíamos, ¿no? Que en Colombia está prohibida la intermediación laboral por parte de empresas o entidades que no tienen autorización para ello. Creo que en el séptimo día miramos muchos casos, una vez pasaron unos casos, no sé si ustedes se han dado cuenta, por parte de esto, la intermediación laboral. ¿Por qué creen que está prohibida, muchachos? Porque pronto el empleado queda desprotegido Es por eso, alguien que no tenga las capacidades, ¿no? sí. También pasa de que cuando se hacen las intermediaciones, el intermediario, que es la empresa que los contrata, por decirlo a grosso modo, les da muy duro a los empleados. Porque aparte de que te pagan menos de lo que realmente ellas de ganar, te cobran una cuota que tienes que pagar, dependiendo de la empresa en la que estés. Por eso había mucha desigualdad y sobre todo al funcionario realmente no le quedaba realmente un sueldo. ¿Listo? Sí, señor. El Ministerio de Trabajo autoriza a las entidades que puedan dedicarse a la intermediación laboral y es una actividad de dedicación exclusiva. Las empresas de servicios temporales son las únicas que tienen la facultad de suministrar personal a terceros contratantes, por el término máximo de 1 año y pueden delegar la subordinación. Las agencias o bolsas de empleo pueden ser intermediarias en la oferta y en la demanda del empleo. Vamos a mirar unos videos, muchachos, que los tengo aquí, que va a ayudar a entender un poquito mejor.
Consejo de Estado suspendió el decreto sobre tercerización laboral? Así es. El más reciente fallo del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 583 de 2016, el cual permitía la tercerización de trabajadores por medio de cooperativas. ¿Pueden explicar a qué se debió el fallo del Consejo de Estado? A través de los medios de comunicación, los colombianos conocieron el fallo del Consejo de Estado sobre el decreto 583 de 2016 el pasado 16 de marzo. ¿Se recuerda a su persona que cuando era ministro de Trabajo, don Lucho Garzón, sancionaron un decreto 583 de 2016? Y ese decreto pues no le gustó mucho ni a la CUT ni a la academia porque evitaba la contratación directa y no se garantizaban los derechos laborales. Claro. Era el tema de la tercerización, ¿se recuerda? Entonces la CUT, el Observatorio de la Universidad del Rosario lo demandaron y resulta que el Consejo de Estado se conoció hoy que suspendió provisionalmente la aplicación de ese decreto. Así que por lo menos en 2 años, por ahora, no se puede aplicar libremente la tercerización en las empresas. Ojo, para que los empleados estén atentos, no se dejen echar ese cuento, y los empleadores no se metan en ese lío. ¿Cuál fue la posición del Ministerio del Trabajo en su momento? El 16 de septiembre de 2016, el Ministerio del Trabajo presentó una interpretación legal de cómo debía actuar el Ministerio en materia de tercerización, la cual afirmaba que la regla general tiene que ser el contrato laboral directo. Y según los expertos, ¿qué efecto tiene el fallo del Consejo de Estado? Es que vuelve a entenderse la tercerización de la forma tradicional debido a que ese decreto había introducido unos términos como beneficiario y proveedor que ampliaban la tercerización tradicional, digamos, a unos actores que no eran conocidos en el medio de la tercerización, y era una ampliación que no se entendía fácilmente y que podía llevar, digamos, a despropósitos en su aplicación. ¿En qué casos la tercerización no es legal? Cuando yo mezclo o cruzo las figuras, ejemplo, cuando una cooperativa de trabajo asociado envía a trabajadores a hacer reemplazos, que no es su función, sino es la de los temporales. Dicho esto, ¿en qué casos la tercerización sí es legal? Cuando utilizo las figuras de forma adecuada, es decir, el contratista independiente lo puede utilizar para diferentes funciones, asumiendo más o menos responsabilidad como empresa usuaria. Las empresas de servicios temporales las puede utilizar para reemplazar personal, fundamentalmente. Las cooperativas de trabajo asociado para labores periféricas diferentes al objeto misional de la empresa, y el contrato sindical para las labores que estipula la ley. ¿Es verdad que el Consejo de Estado suspendió el decreto sobre tercerización laboral? Así es. El más reciente fallo del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el de notificaciones. ¿Cuáles son las diferencias entre la tercerización laboral legal e ilegal? Bueno, entonces, antes de decirles cuándo es legal y cuándo es ilegal, hablemos de la tercerización. También se conoce como outsourcing, tiene un montón de sinónimos: subcontratación, externalización. Bueno, hay varias palabras que para efectos laborales resultan ser lo mismo. Y de pronto para efectos comerciales tengan diferencias, pero en efectos laborales es lo mismo, la tercerización. ¿Qué es la tercerización? La tercerización consiste, digamos que en una decisión que toma una empresa, ¿sí? Una empresa tiene varios lugares de producción, ¿sí? Varias actividades dentro de su empresa. Y resulta que esta empresa decide, para optimizar sus procesos, para tener a alguien especializado, para centrarse en lo que realmente ellos deben de centrarse y para lo que es el objeto de la empresa, ¿sí? Deciden que esas actividades
que no son, digamos, del resorte de lo que ellos hacen, ¿sí? Esas actividades que no son el objeto social mío, deciden contratar a un externo, a un tercero, para que ese tercero me preste ese servicio a mí, ¿sí? Y yo poderme dedicar a lo mío, ¿sí? O contrato a un tercero que es especialista en eso, ¿sí? Y yo ya me puedo, digamos que dirigir, concentrar en la realización de mi objeto, de las actividades que están con mi objeto. Esa es la tercerización. ¿Listo? La tercerización se puede dar con cualquier tipo social, cualquier tipo de sociedad, en cualquier actividad. Es la prestación de un servicio externo, pero repito, es un servicio que no está, digamos que no hace parte fundamental de mi objeto social, sino que es algo que yo lo necesito, sí, pero yo no soy experta en eso, ¿sí? Y pues yo quiero concentrarme en lo que yo sí sé y en para lo que está mi empresa, entonces yo decido contratar a una empresa para eso. Un ejemplo de eso es el servicio de aseo, ¿sí? Por ejemplo, piensen ustedes en una panadería. En una panadería el objeto principal pues es hacer, producir y vender pan, ¿sí? Esa es mi actividad principal. Pero entonces resulta que también, pues para que la empresa pueda funcionar y esté adecuada, pues yo necesito la limpieza constante de toda la panadería, no solamente del lugar en donde están mis clientes, sino también de los hornos, de la cocina, de los techos, de todo. Yo no soy experta en eso, yo no sé, yo solo sé hacer pan, distribuirlo y venderlo. Yo no sé nada de limpieza. Entonces yo acudo a la tercerización, ¿sí? A una empresa externa que es experta en todo el tema de limpieza, ¿sí? Y contrato a esa empresa para el tema de la limpieza, ¿sí? Esa empresa, yo tengo un trabajadores que ella tenga, yo no tengo nada que ver con esos trabajadores. Son trabajadores de ella que le ayudan a ella a cumplir con ese contrato que yo tengo con esa empresa, ¿sí? Pero yo no puedo, por ejemplo, llegar y ordenarle a esos trabajadores, no, porque a fin de cuentas, pues si yo no sé de aseo, ¿cómo voy yo a decirle a los trabajadores cómo hacer su trabajo? Ah, si yo tengo algún problema porque yo vi que aquí hay un charco en medio del lugar en donde están los clientes, pues yo le digo a la empresa, ¿qué pasa? Venga, ahí hay un charco, cúmplame con lo que nosotros tenemos, ¿sí? Pero no subordino de ninguna forma a los trabajadores. Esa es la tercerización, ojo, esa es la tercerización. Es algo que puede ser, yo puedo tener una empresa de aseo por muchos años, no es algo temporal, puede ser algo indefinido, ¿sí? Que ella me preste el servicio de aseo. Es un servicio externo a lo esencial mío. Yo no puedo, por ejemplo, yo como panadería, contratar a un outsourcing de panaderos. No, ahí es cuando empieza la tercerización a tornarse ilegal. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la ES para yo afectar los derechos del trabajador, para evitar tener contratación directa, ¿sí? Y la Constitución y la ley, el código, siempre va a proteger la contratación directa. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar la tercerización, y ahí es donde se empieza a tornar ilegal, para yo tratar como de librarme de responsabilidades con el trabajador, en ese caso es cuando la tercerización se empieza a tornar ilegal. ¿Listo? No, la tercerización no puede hacer suministro de personal. ¿Qué es el suministro de personal? El suministro de personal es cuando yo le digo a una empresa que me mande un trabajador a laborar acá conmigo. Eso es suministro de personal. Y la única empresa en Colombia que está autorizada para hacer esa actividad es la empresa de servicios temporales bajo unos parámetros que los ha dado la ley 50 del 90. Es la única. Ni los outsourcing ni ninguna empresa que no sea empresa de servicios temporales no está autorizada para hacer suministro de personal, solo las empresas de servicios temporales. Cuando una empresa, un outsourcing, una subcontratación, una tercerización empieza a hacer suministro de personal, ya empieza a ser ilegal. ¿Listo? Entonces ahí ustedes están viendo la diferencia entre tener la tercerización legal o ilegal. La legal es cuando es real, cuando realmente es digamos que vamos a buscar
como cubrir una actividad externa de nosotros, ¿sí? Yo no tengo nada que ver con ese trabajador. El trabajador está subordinado es por el contratista que yo contraté, no por mí. Él no me mandó el trabajador para que me trabaje a mí. El trabajador le sigue trabajando a él, eso es lo que le está ayudando a cumplir con ese contrato que tiene conmigo. Ese es el legal. El ilegal es cuando yo empiezo a utilizarlo para esconder una relación laboral directa que tengo con ese trabajador. ¿Listo? Hay una sentencia muy buena. Les cuento que la tercerización como tal no tiene una reglamentación en Colombia. No hay una ley que nos diga propiamente qué es y cómo es. Eso está regido por las normas comerciales, ¿sí? Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia tiene una sentencia excelente en donde explica la tercerización legal e ilegal y todos los sinónimos que eso conlleva. La sentencia SL 467 del 2019. En esa sentencia, ahí la Corte explica muy bien. Ella establece que será ilegal cuando busca encubrir un verdadero suministro de personal, cuando empieza a realizar actividades propias del objeto del cliente, cuando el cliente empieza a subordinar a los trabajadores de la contratista, cuando se utiliza para evadir la contratación directa, cuando el tercero simplemente está ahí como un simple intermediario solo para hacer pagos, pero no es el verdadero empleador. ¿Listo? Las únicas que pueden hacer la actividad de suministro de personal son las empresas de servicios temporales, no lo olviden. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, de forma general y precisa, la diferencia que existe entre la tercerización laboral legal y la tercerización laboral ilegal. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué entendieron de los dos videos? Cuéntenme a ver. ¿Sí me escuchan, muchachos? Señor. Vale, entonces, ¿qué entendieron de los videos? En esa última parte, profe, fue interesante porque muchas empresas te contratan así como decía ella, si usted va a cumplir una labor directa con ella, así subordinado, pero te contratan por medio de una temporal, muchas empresas hacen ese tipo de contratación, que usted tiene una vinculación directa, como dice la muchacha que si es una función así, debería ser directamente con la empresa, pero uno ve que aquí en varias empresas hacen así. Y ese es, como decimos, el golazo que nos meten a nosotros como funcionarios, como empleados. Sí, señor. ¿Alguien más? Que pues al menos es bueno ver que en el gobierno se han dado pautas para que esas cosas no pasen, ¿no? Que pues por lo menos está regulado en cierta medida y que la tercerización debe ser hecha por empresas que se dediquen a eso. No cualquiera lo puede hacer. Muy bien. Santiago, Eduard, algo por decir de pronto. Bien, voy a darles unos conceptos, muchachos. Por ejemplo, ¿qué es la política laboral? La política laboral, por lo general, se refieren a las leyes y normas actuales en el país que perturben el ámbito laboral.
son las pautas o normas que tiene la empresa dentro de la misma y que se tienen que cumplir al margen de la ley. También, ¿cómo son las relaciones laborales acá en Colombia? Las relaciones laborales individuales son las que se establece un trabajador aislado directamente con su empleador o su representante. Las relaciones laborales colectivas son las que se establece un sindicato o un grupo de sindicatos con una empresa u organización patronal o un grupo de unas u otras. ¿Qué son las políticas internas de una empresa? Las políticas internas de la empresa son un conjunto de directrices documentadas que establecen normas tanto en áreas como en procedimientos apropiados y comportamiento de los empleados. ¿Qué son los derechos laborales? El derecho laboral es un conjunto de reglas que se encarga de regular las obligaciones entre trabajadores y patronos, es decir, las partes que intervienen en una relación de trabajo. ¿Y qué es la tercerización laboral en Colombia? La tercerización laboral en Colombia es una modalidad de trabajo que fue empleada por las empresas prestadoras de servicios, las cuales consistía en la subcontratación de los procesos de la cadena productiva de una organización. Ya con esto y con lo que acaban de ver, muchachos, les va a quedar un taller que van a iniciarlo desde ya. En 5 minutos ya está en la plataforma. Para que me lo entreguen, por favor, hasta el día sábado. ¿Listo? Profe. Profe, qué pena, sino que es que yo llegué hace poco del trabajo y pues alcancé a ver fue el último video, una parte. Entonces quería saber si la clase iba a quedar grabada para ponerme al tanto de los videos. Sí, está grabada. Ah, listo, profe, muchas gracias. Se la estoy grabando, entonces ahorita la descargo y la subo para que realicen el taller, ¿vale? Listo, profe, gracias. Sí. Muchachos, en 5 minutos ya revisan el taller que ya se habilita para que lo inicien, ¿vale? Por favor, me lo entregan con normas APA. Listo, profe. Bueno, profe. Listo, muchachos, ahí ya le aparece el taller. Ya pueden iniciarlo, ¿listo? Bueno, profe.